as he lifts, look for the bar itself. Look how it moves. And it's up, he's got it, he must have it. Yes, he locks out. Alex Zephyr's done it, 534. Buenas tardes, colegas. Hoy vamos a hablar de la vida del que se considera, o los mismos rusos llaman, el padre del levantamiento de pesas en Rusia. Nos referimos al médico polaco-ruso Władysław Francevich Krajewski. Él realmente se gradúa de la Escuela de Medicina en Varsovia, pero terminada su graduación, él coge parte hacia Rusia. Debo decir que él realmente tenía que ver con la nobleza polaca, pero no eran ricos. ¿Por qué él parte o por qué decide ir hacia Rusia? Por supuesto, recordemos que en esta época Rusia era un gran imperio, pero con uno de los grandes problemas que tenía era la sanidad. Debemos recordar que en estos años, entre 1850 y 1900, el promedio de vida en Rusia era de 32 años. Para esa misma época en Francia y Estados Unidos era de 47 años. ¿Cuál era realmente el por qué tenían tan bajo nivel de vida? Lógicamente tenía que ver mucho con la salubridad, ¿no? Y Rusia era muy atacada por virus y bacterias. Por ejemplo, la gripe era una de las principales. Ya hubo una gran pandemia en 1889 que dejó muchos muertos. El cólera estaba muy presente. Hubo pandemias muy fuertes en 1847, en 1851, incluso en 1892. El tifus también estaba presente, la viruela, la tuberculosis. Así es que los problemas de salud en Rusia eran graves. Incluso hasta la rabia estaba presente, algo que se eliminó o empezó su primera forma de vacuna en el 1885 por Pasteur, que crea la vacuna contra la rabia. Sobre qué establece, por supuesto, no es el primer médico que hay en San Petersburgo, ¿no? Pero Krajewski va con la teoría de que el entrenamiento físico, en este caso el desarrollo de la fuerza, era un medio sumamente importante para mejorar la calidad de vida. Y en el 1885 crea lo que fue el primer gimnasio, el primer club de lo que llamaron levantamiento de pesas. En aquel momento le llamaban básicamente atletismo pesado. ¿Por qué atletismo pesado? Porque no se dedicaba únicamente a levantar pesos máximos, sino que dentro de la ejecución, o sea, dentro del gimnasio se trabajaba el problema del culturismo, la acrobacia con distintos implementos de pesa, las cuernas y demás. Incluso de ahí sale una gran tendencia hacia lo que es el circo. Este señor funda ese gimnasio y atrae una gran cantidad de público a partir de que él empieza no solo de hablar, de recomendar la práctica de los ejercicios, sino que empieza a mostrar cómo el sistema inmunológico de los que practicaban estas actividades mejoraba y reducía la cantidad de enfermos producto de estos ataques virales. Por supuesto, estamos hablando dentro de la propia nobleza. Él tuvo en la corte de zarista. Dentro de sus aportes también estuvo el que él se celebró el primer campeonato de levantamiento de pesas en Rusia. En este caso no era realmente levantamiento de pesas, sino de actividades de fuerza, y eso fue en el 1897. Otra de las características fue que él creó un sistema de entrenamiento donde aplicaba lo que era la lucha, o sea, aplicaba los conocimientos que se tenían sobre cómo el desarrollo de la fuerza podía hacerse mucho más efectivo a partir de que sus principios de él conocía de la fuerza a través de la medicina. Otra de las cosas por las cuales él se llama o lo denomina el padre del levantamiento de pesas, que crea los primeros manuales. Él creó un manual que le sirvió para muchas personas de cómo continuar, algunos de él que continuaron su trayectoria en lo que era el entrenamiento de la fuerza. Además de eso, fue capaz de mostrar que
el entrenamiento de fuerza, su método, era muy útil para otros deportes, como por ejemplo la lucha. Él tuvo muchos de sus deportistas, de sus alumnos fueron campeones de Europa, campeones incluso se consideraban en esa época mundiales, en deportes como era la lucha libre. Muchas gracias y recordemos al padre del levantamiento de pesas Rusia como un ejemplo de lo que podemos hacer con el trabajo del entrenamiento de fuerza. Hasta luego.